todo este año, en el último tiempo, venimos hablando sobre lo que está ocurriendo en la economía argentina, en la macro, a partir de que, bueno, cambió el formato, hay un nuevo presidente que tiene otra estrategia, sobre todo en lo que tiene que ver con la inflación, y se está viendo cómo la inflación se está desacelerando, pero también, y esto es lo que trae preocupación a gran parte de la población, tiene que ver con la actividad. Si bien es cierto que algunos sectores están mostrando algunos signos de reactivación, bueno, todavía falta mucho para eso. Y por eso queríamos hablar con alguien que nos va a dar un panorama general de lo que está ocurriendo, sobre todo en diferentes sectores, porque cada sector es cierto que tiene su propia historia, y sobre todo lo que ocurre con las pymes, que sabemos que son el motor de la economía. Y por eso la contactamos y vamos a hablar con ella y nos va a contar un poco qué es lo que está viendo, a Yelén Vargados. Ella es economista jefa de Fundación Observatorio PYME y ya la estamos saludando. Yelén, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, un gusto, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes dónde estamos parados hoy por hoy, sobre todo, bueno, mirando lo que se viene, ¿no? Esta segunda parte del año, y ya también pensando, por supuesto, en el 2025, porque uno tiende a lo mejor a intentar ver un poco más a largo plazo. Bien, bueno, para empezar nuestro reciente trabajo mostraba un poco justamente las perspectivas en materia de inversión. El reciente trabajo publicado hará unos 2 semanas atrás, de acuerdo a un relevamiento dentro de los relevamientos núcleos que tiene la Fundación, un relevamiento sobre la situación de proyectos de inversión frenados y las perspectivas de las pymes, de industria manufacturera y de software y servicios informáticos con relación a la inversión para este año 2024, en donde, bueno, lógicamente, si bien las perspectivas, bueno, no son tan, en materia de inversión, no son tan negativas, sí unas perspectivas, sobre todo en la industria manufacturera, de cierta caída de la inversión con relación a 2023 y una situación estructural de proyectos de inversión frenados que responden en buena parte a factores, principalmente incertidumbre macroeconómica, pero luego factores, por un lado, de la estructural dificultad para financiamiento y en materia de costos. ¿Sí? Y eso en particular costos y costos laborales para las empresas de software y servicios informáticos y en particular aquellas que no están adheridas al régimen de promoción de economía del conocimiento. Ahora, decíamos un poco que cada sector, cada rubro tiene diferentes realidades, ¿no? Intuyo que, bueno, vos hablas del sector manufacturero, intuyo que, por ejemplo, la industria textil debe estar bastante afectada, y a lo mejor la industria del software quizás es un poco más flexible a los cambios. ¿Va por ahí la cosa o a lo mejor no es tan así? Bueno, a ver, claramente, como bien decís, estamos hablando de dos segmentos, como a veces decimos, polares en términos de sus características más bien, si se quiere, intrínsecas y productivas, ¿no? Como de la propia, por llamarlo de algún modo, biología de los sectores, ¿no? Sí. Sector manufacturero, obviamente más de raigambre, si se quiere, más asentada más históricamente, ¿no? Y más tradicional en términos de, no tanto porque siempre produzcan del mismo modo, ¿no? Sino porque conocemos la industria manufacturera en el mundo hace mucho más tiempo que los que son servicios dinámicos y como puede ser software y servicios informáticos. En la industria manufacturera, obviamente, vamos desde lo que tiene que ver con producción de alimentos y bebidas, pasando por textiles, producción o fabricación de productos de madera, todo lo que es metalmecánica, lo que tiene que ver con químicos, caucho, plástico, sí, pero no estamos hablando en
en ningún momento extractivo, sino lo que se agrega a los insumos. Las pymes manufactureras vienen con un desempeño, digamos, más dificultoso. El desempeño de las empresas de software y servicios informáticos es de crecimiento ya hace varios periodos, pero no obstante, en este contexto hay cierta ralentización de ese crecimiento. Es lo que estamos viendo con lo que saldrá el próximo informe la semana que viene, que eventualmente volvemos a charlar, que es la coyuntura de los primeros 6, 7 meses de la nueva gestión de la Administración Nacional. Pero de todos modos se sostiene la confianza, incluso se amplía. Obviamente que en el sector de industria manufacturera, las diferencias con la realidad entre la confianza y la realidad productiva son mucho más amplias, porque en el sector de pymes manufactureras la actividad viene en caída, y viene en caída también el empleo, ¿sí? Lo cual no es un dato menor. Claro. Depende, digamos, a qué sector miremos, hay más o menos confianza en lo que puede llegar a pasar. Por supuesto, pero lo que reconocemos... Efectivamente, pero lo que reconocemos a través del indicador del índice de confianza empresarial que FOP construye hace ya 20 años, lo que uno ve es una brecha entre confianza y, digamos, realidad productiva, actividad económica bastante amplia, ¿sí? Que no ha solido tener en este histórico de 20 años, digamos, muchas otras situaciones, coyunturas de esta índole, salvo lo que fue hasta más o menos mediados de 2017 con el cambio de gestión de Cristina Kirchner a Mauricio Macri. Entonces, bueno, es algo que amerita es necesario monitorearlo sistemáticamente, y un poco lo que se observa es este aumento de la confianza, menos pronunciado en industria manufacturera, más pronunciado en software y servicios informáticos. Cuando te hablo de industria manufacturera, como vos bien haces la aclaración, estamos hablando de un abanico más desde, si se quiere, manufacturas, más del tipo origen agropecuario, ¿sí? O como el alimentos y bebidas, productos de madera, corcho, paja, o más industriales como podría ser metalmecánica, química, etcétera. Pero digamos, uno lo que ve es un poco ese comportamiento entre lo que serían la confianza, conformada un poco por las perspectivas actuales, pero también por las expectativas. De cara a dentro de un año, básicamente, y las condiciones actuales en relación a lo que era un año atrás, pero versus la realidad productiva, ¿no? Cuando, de todos modos, en industria manufacturera, el avance de la propensión a invertir, que es lo que se publicaba en este último informe de FOP, el buen momento para invertir, digamos, todavía no alcanza a un tercio de las empresas. Viene con leves aumentos, mientras que en software va aumentando también consistentemente, pero, reitero, con una realidad productiva que todavía no está mostrando, digamos, signos, como es la coyuntura, se ve también en las variables macroeconómicas agregadas, ¿no? Como la evolución de la actividad económica general, etcétera, que salvo algunos sectores, el resto está sufriendo por el momento caídas. Y con respecto al tipo de cambio, bueno, se viene hablando en el último tiempo de la competitividad y la necesidad de una nueva evaluación, algo que el gobierno negó rotundamente. Javier Milei lo desechó. Esto también se pone en juego, me imagino, obviamente a la hora de que cada empresa haga su evaluación personal, pero ¿qué peso específico tiene en estos estudios, informes que ustedes realizan? Bueno, a ver, por una parte hay una cuestión de costos, ¿sí? Que conocemos en términos de no solo la importación directa de insumos y bienes intermedios, sino también la adquisición en el mercado local de insumos, materias primas, bienes intermedios, ¿sí? Que son de origen extranjero, ¿no? Entonces ahí, por un lado, la variable tipo de cambio claramente afecta, y en la medida que, por ejemplo, se acelera la tasa de devaluación, o sea, veníamos devaluando, supongamos que fuera el caso, ¿no? Como lo hemos visto y lo hemos analizado en procesos de shock devaluatorio, ¿sí? También ahí
tiene un trabajo de larga data, FOB, pero en los shocks evaluatorios, es decir, veníamos a tasas de evaluación, supónganse, de 2% mensuales, de repente pasamos, cuando vino la evaluación, como fue también en el diciembre último, ¿no? Entonces cambia, asciende abruptamente la tasa de evaluación, ¿sí? También lo hemos visto, no sé, a principios de 2014, en el cambio de gestión de Cristina Kirchner a Mauricio Macri. Digo, hablo de las gestiones, ¿no? Esto es un análisis de las variables económicas, entonces pongo esos cambios de ejemplo para que nos pongamos, nos visualicemos en ese entorno, ¿sí? Claro. Sí, Exacto, claro. en ese contexto, en donde la tasa de evaluación aumenta abruptamente, obviamente que se ve un impacto en costos y en lo que pueda que trasladen a precios finales de sus productos las pymes, ¿sí? Que son jugadores que no tienen tanta capacidad de traspasar a precios. De hecho, una cuestión que por ahí empieza a manifestarse en general cuando vienen varios trimestres de caída es que hay empresas que tienen que empezar a recortar sus aumentos o incluso reducir precios para poderse quedar con algo de mercado, sostenerse, básicamente permanecer abiertos en actividad, ¿sí? Habrá que ver cómo evoluciona eso ahora concretando hasta junio de este año, más o menos por ahí va a pasar un tema no menor. Después, en relación a lo que tiene que ver con las exportaciones, bueno, la variable de tipo de cambio hace la competitividad precio, ¿no? Entonces nos da competitividad de corto, ¿sí? De corto, para sostener el mediano a largo plazo se necesitan otras cosas y por ahí pasa, bueno, la gran cuestión para las pymes, ¿sí? Porque el porcentaje de pymes exportadoras en general es menor al porcentaje que uno encuentra obviamente en grandes empresas y en particular en la industria manufacturera sostenidamente no son exportadoras más del 12-15% de las empresas y en realidad la exportación, la inserción internacional, vendiendo directamente, más allá de integrar cadenas de valor o vender a multinacionales, el salir a exportar, es más bien un punto de llegada, con un montón de otras cuestiones que son necesarias previamente, que tienen que ver obviamente con una mayor estabilidad, ¿sí? Incluido el tipo de cambio, claramente, cuestiones de costos, ¿sí? Cuestiones de mejoras de productividad, que están relacionadas en inversión, modernización, pero de procesos también, en cuestiones de gestión, que las empresas necesitan, pero para eso, digamos, hay ciertos dificultades, desequilibrios estructurales, más allá de la macro, desequilibrios productivos que son necesarios atender, ¿no? Sobre lo cual también está disponible el diagnóstico de FOB que sistemáticamente hemos ido dando a conocer en toda la medida que nos ha sido posible, pero que son cuestiones que, digo, adicionalmente a ordenar la macro, deben ser atendidos porque la macro sola, si no, en algún momento no va a poder resistir con los desequilibrios o la necesidad de atender cuestiones productivas que son de larga data, ¿no? Es transversal a muchos gobiernos y más allá de color de bandera. Tomo algo que me dijiste durante la charla y es esto de un nivel de optimismo interesante, digamos. En medio de incertidumbre, porque en realidad todo lo que estamos hablando son todos temas que están por verse, que a medida que van pasando los meses, algunas cosas se acomodan, otras no, seguramente no va a pasar de un día para el otro. ¿Y a qué atribuís eso, que las empresas tengan cierto optimismo con respecto a lo que va a pasar en algún momento? Digo, no se sabe cuándo, si va a ser este año, el año que viene, si esto se va a terminar equilibrando en algún momento. Bueno, posiblemente hay una cuestión de contexto, sobre todo político, en el que el cambio de gestión, digamos, es un cambio, podríamos decir, parece manifestarse como un cambio bastante, no sé si el término abrupto pero digamos, es muy, pareciera ser la percepción, es muy distinto a lo que venía viendo, bueno, una cuestión de, ¿no? Quizás de
de crisis del sistema político, ¿sí? De algún modo, y los cambios, y posiblemente también la expectativa sobre nueva legislación, parte de la cual ya ha sido normada, aunque aún no reglamentada, y otras que son las que se esperan que lleguen, ¿no? Y habrá que ver en ese sentido también cómo se terminan reglamentando y al fin de cuentas cómo terminan funcionando en la praxis esos cambios legislativos. Claro, Entonces, debe venir seguramente, y por lo que vemos en las series históricas, seguramente por una cuestión de cambio que pareciera ser radical, quizás en términos de la propuesta que se hace en términos, sí, políticos, económicos, tarde o temprano la realidad productiva terminará primando. Es también lo que uno observa en las series históricas, ¿sí? Que tarde o temprano, para arriba o para abajo, lo que pase con la realidad, digamos, sostenidamente, se hace muy difícil, se va acentuando, digamos, o se va visibilizando la reducción de personal, se va visibilizando la dificultad para sostener la empresa en actividad, en fin. A ver, en la medida que se prolonga, por el momento estamos hablando de lo que ha sucedido en 6-7 meses de nueva gestión nacional. Está clarísimo. Yelén, te agradezco muchísimo el contacto, muy interesante todo lo que nos contaste, y bueno, seguramente en algún otro momento vamos a volver a hablar. Sí, por supuesto, para nosotros un gusto, muchísimas gracias por el contacto y estamos a disposición. Bueno, te mandamos un saludo, muchas gracias. Un saludo, buena semana, chau, chau. Fue Yelén Vargados, economista jefa de Fundación Observatorio PYME.